a la UNAM Responde. Qué gusto que nos sigan acompañando en esta cobertura especial de TV UNAM desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un festival literario y cultural que nos recuerda el poder transformador de la palabra escrita y la hablada para no solamente imaginar, sino para crear mundos posibles. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos en los que hablaremos de mujeres, resistencias y cambio climático. Comenzamos. Después de 4 años de haber recibido por primera ocasión el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, la uruguaya Fernanda Trías regresa a la FIL para recibir en este año el mismo reconocimiento, pero en esta ocasión por su novela El Monte de las Furias. Y para platicar de qué va, cómo es que se repiten o no las fórmulas y cuáles son sus búsquedas en la literatura, nos da muchísimo gusto saludar a Fernanda. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta, gracias por invitarme. Pues qué bueno por este doble reconocimiento. Cuéntanos, ¿qué significa? ¿Se recibe, se entiende de manera diferente este segundo premio? Tal vez yo lo entiendo como un reconocimiento a las búsquedas, ¿sí? A una especie de reconocimiento a decir, bueno, el Mugre Rosa le fue muy bien, pero lo que no hice fue reescribir otro Mugre Rosa, o sea, repetir las mismas búsquedas, sino ir por otro lugar, tratar de llevarlo más allá, tratar de experimentar de nuevas maneras y volver a ganarlos. Muy sorpresivamente con El Monte de las Furias lo entendí como un reconocimiento a eso, a decir, qué bien que el jurado pueda reconocer que hubo una intención de seguir hurgando, ¿no? en distintas experimentaciones literarias y en apuestas estéticas. Claro, y no quedarse en el mismo lugar donde Exacto. ya se pueden seguir recibiendo reconocimientos. Exacto. Además, en un lapso me parece muy pronto. ¿Cómo se modificaron, Fernanda, estas búsquedas? ¿Cuáles son los temas, las inquietudes que tienes ahora con respecto a lo que has sido, no solamente hace 4 años, sino lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu experiencia? Yo siento que esta novela dialoga mucho con Mugre Rosa, aunque parece que son opuestas, porque una es una distopía en una ciudad derruida y esto es una mujer sola en la punta de la montaña que viene de otro contexto, muy distintos en los lugares donde están establecidas las dos historias. Sin embargo, yo sí veo una conversación, por lo menos adentro de mi cabeza todos mis libros están conversando, hablando del anterior de alguna manera o expandiendo el anterior de alguna manera. Aquí está sin duda el tema de nuestra relación de seres humanos, pero sobre todo de ser mujer con la naturaleza. Y hay otros temas que sigo explorando más en profundidad, que son los conflictos madre-hija, relaciones interfamiliares, ciertas violencias también patriarcales que aparecen. En este caso, no solo contra el cuerpo de las mujeres, sino contra el cuerpo de la naturaleza, como algunas acciones extractivistas, ¿no? que son muy similares a las violencias patriarcales que se ejercen contra las mujeres, simplemente que se expresan de otra manera, de otra manera, pero quieras o no, es la misma lógica. La lógica es, yo puedo disponer de este cuerpo. Sí. ¿Qué es lo que desató esta escritura, además de la búsqueda constante de tu obra, de tus temas, que quizás están ahí, como dices, de alguna manera constantemente? ¿Qué es lo que te dijo esta historia tiene que ser en este camino y alejarse un poquito de lo que habías hecho antes? Quería radicalizar, exactamente, quería radicalizar la exploración del tema de la naturaleza y para eso yo me di cuenta, tras escribir Mugre Rosa, que había un límite a lo que podía hacer en el espacio urbano. Todas mis novelas siempre ocurrían en un espacio muy urbano, incluso de encierro dentro de las casas. Para poder realmente explorar el tema de la naturaleza tenía que salirme de la ciudad. Eso era un primer riesgo muy grande, porque nunca lo había hecho y siempre está esa cosa de, bueno, vas a escribir en un entorno rural, pero ¿vas a poder hacerlo? O sea, o se va a sentir ridículo, ¿no? Claro, entonces estaba ese primer desafío. Pero si no lo hacía, era imposible, ¿no? Y luego la decisión de tener a una narradora mujer, todas mis narradoras protagónicas son mujeres, pero esta vez poner también a una narradora no humana, que es la montaña, que tiene sus capítulos donde narra desde su punto de vista,
que era otro gran riesgo. ¿Cuáles son las preguntas que te haces hoy con respecto a esta búsqueda? Porque es una novela que tiene que ver con las entrañas de la tierra, pero me parece también con las entrañas de la mujer, de la montaña a la que te refieres y cómo van dialogando estas inquietudes. La intención al principio, cuando yo tenía apenas un germen de la historia, era, bueno, estoy escribiendo una novela sobre una mujer que vive sola en la punta de una montaña, que se siente la guardiana de ese espacio, que es la cuidadora, y que poco a poco va a ir desarrollando un vínculo de intimidad con la montaña, un vínculo de afectividad y de entendimiento con la montaña, y este vínculo la va a ir transformando, ¿no? Entonces, una cosa que fue muy interesante fue ir encontrando esos paralelismos, como parecen imposibles, dos formas de existir en el mundo irreconciliables, nada que ver, una mujer rural, sí, es una cosa pequeña frente a una montaña que es algo que está en el tiempo, que se enfrenta al tiempo de una manera totalmente distinta. Entonces, estas dos corporalidades supuestamente no tendrían nada en común. Pero poco a poco, durante la escritura, voy encontrando cuántos lazos hay en común y cómo voy encontrando cada vez más paralelismos, ¿no? Donde encuentro esos puntos donde hay diálogo, donde puede haber entendimiento, que es un interés, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para entendernos con otras especies cuando no compartimos el lenguaje? Y es imposible ese diálogo, ¿no? Porque no hay lenguaje. Claro, no hay una retroalimentación, digamos. Exacto, no hay lenguaje común, pero tiene que haber una manera de encontrar esa comunicación. Esto todo suena muy abstracto y ese era justamente el desafío al encarar la escritura de la novela. ¿Cómo hacer para aterrizar estas ideas a lo concreto para que se sintiera durante la lectura? Y para que tuviera esta fuerza y esta potencia de la voz de las mujeres de la montaña que están ahí presentes. Y pienso también en... ¿Lo consideras así algún tipo de diálogo que generas o que propones con las otras ganadoras de este premio Sor Juana, como Margot Glantz, Yoconda Belli y otras tantas que han recibido este reconocimiento? Bueno, justo creo que casualidad, porque los jurados van cambiando. Ustedes saben que los jurados se renuevan cada 2 años. Que sí he notado que por lo menos las últimas, creo que son las últimas 2 ganadoras, Gabriela Cabezón Cámara y María Ospina, ganaron con libros que también tenían la naturaleza en el centro de la novela. Y eso me parece muy interesante. Yo sí me siento en diálogo con estas escritoras y con otras escritoras que ponen la naturaleza en el centro del relato, o la naturaleza o el territorio en el centro del relato. Pero creo que lo que te está demostrando es el interés que hay algo novedoso, que hay algo experimental, que hay algo... donde hay todavía mucho espacio creativo al tomar estos temas, donde todavía todo está por escribirse con respecto a eso, ¿no? Entonces, si bien por supuesto todo está inventado de alguna manera, yo puedo mirar hacia atrás, y de hecho yo hice una investigación muy larga para este libro, donde yo puedo rastrear autores que escriben sobre la naturaleza desde hace 2 siglos, lo escriben de una manera totalmente distinta. ¿Cómo lo podemos escribir ahora, desde el mundo contemporáneo, con todo lo que sabemos sobre inteligencia vegetal, con todo lo que sabemos sobre cambio climático, todo lo que sabemos sobre las interconexiones y cómo la interdependencia, cómo todo está conectado? Todos estos nuevos avances, que también son avances científicos, se tienen que trasladar a la literatura de alguna manera. No podemos seguir describiendo el paisaje como se hacía en el siglo XIX. Claro. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque no hay tradición, hay que construirla. Y esto tiene que ver con que seas considerada, pues eso, una de las voces de la narrativa contemporánea femenina en particular, que habla de los temas, de las inquietudes del aquí y del ahora. Y en este sentido me gustaría terminar preguntándote si tienes y sientes algún tipo de responsabilidad con respecto a utilizar la literatura para poner en el foco problemáticas, inquietudes que tengan que ver con el mundo actual. Yo no siento que esa sea mi misión, siento que mi responsabilidad es con el libro, es con la literatura misma, es decir, que mi responsabilidad es con el lenguaje, que mi responsabilidad tiene que ver con cómo trabajo con mis materiales, ¿no? Eso no quiere decir que no haya ciertos temas que tal vez
por añadidura se consideren de actualidad, que me interpelen, que sean mis obsesiones del momento y que aterricen en mis libros, ¿no? Pero como sabemos, un libro no cambia el mundo, pero creo que la acumulación de muchos libros van poco a poco transformando un paradigma. Y van generando estas conversaciones. Con las lectores. Eso es lo importante, esta conversación. Sí. Que encuentren esa otra edad para identificarnos, ya sea en estas ciudades caóticas a las que te has referido, pero también en estas entrañas de las montañas. Totalmente. Muchísimas gracias, Fernanda Trías, por estos minutos para la UNAM Responde y felicidades por este doble reconocimiento. Gracias. Y seguimos hablando de mujeres. Vamos a escuchar a la científica Julia Tagüeña, quien nos habla de la presencia de Julieta Fierro en esta Feria del Libro, donde será homenajeada y estarán participando, entre otras personalidades, Marisol Schultz, directora de la FIL Guadalajara. A mí me llegó esta invitación que, por supuesto, no podía rechazar, y dice lo siguiente: es un homenaje a Julieta Fierro. El nombre del homenaje es Una estrella para siempre. Y la FIL, ya desde hace muchos años, más de 10 yo diría, también es ciencia y tiene una sección de la FIL Ciencia. Y en esa sección de la FIL Ciencia, donde hemos participado muchos divulgadores, muchos científicos, pues Julieta brilló con su encanto al divulgar la ciencia. Julieta estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, me consta porque somos de la misma generación. Después hizo una maestría, un posgrado en astronomía, y muy pronto se dio cuenta de que lo suyo era la divulgación y empezó a hacer cosas como muy atrevidas, como ir a dar una conferencia en patines, o vestirse de hada, o ponerle una estrella en la frente a un estudiante que lo había hecho muy bien. Cosas que la hicieron enormemente popular, porque además lo hacía con un cariño enorme, con una enorme calidad humana, ¿no? Ella siempre fue una investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, y durante un periodo de su carrera, de hecho de 2000 a 2004, fue la directora general de divulgación de la ciencia de la UNAM, lo que le dio la oportunidad de apoyar fuertemente a los museos Universum y el Museo de la Luz, y también a la revista Como Ves. Y aunque yo la conocía de toda la vida y siempre fuimos buenas amigas, justamente en ese periodo de 2000 a 2004 trabajamos juntas muy intensamente, y pues ahí sí se cimbró una relación que ya duró toda la vida. Y desafortunadamente en septiembre pasado Julieta nos dejó. Parte de la labor de Julieta definitivamente sí es feminista, porque ella abre la puerta a muchas mujeres, no solamente divulgadoras, mujeres científicas. Siempre tuvo un apoyo muy especial a todas las estudiantes, bueno, también a los estudiantes. En realidad fue una maestra muy querida. Yo creo que convenció a muchos estudiantes de volverse astrónomas y astrónomos simplemente por la forma en la que ella los acercaba y las acercaba a la astronomía. Y en ese sentido, envolver esta parte de la labor académica tan importante, volverla realmente popular, es una labor en la que Julieta ha sido fundamental. Y eso nos lleva pues a recordarla con mucho cariño, pero también a hacer homenajes en su memoria. Sobre ellas, para ellas, con ellas y sus historias, las mujeres que son, quienes las han acompañado y quienes se nutrirán con estos testimonios. De todo esto va Nuestras Resistencias, y el segundo volumen dedicado a la llama que nos ilumina, y nos da muchísimo gusto saludar a su editora y compiladora, Ariana Aquino. ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, Rosa. Pues para hablar de este, que es la segunda entrega de un libro que se titula Nuestras Resistencias. Cuéntanos cómo surgió y cuál era la intención de reunir estas voces que tiene que ver con las mujeres. Fíjate que este proyecto surgió hace varios años y lo que queríamos hacer era ponernos un curita en el corazón. Realmente cuando estábamos muy jóvenes, Ilse y yo no conseguíamos los textos de las mujeres que leímos después. Tristemente y penosamente leímos hasta la universidad, yo creo, a muchas de ellas. Entonces para nosotras era un deber lograr
que las chicas entre los 13 y los 18, 19 años pudieran acceder a estos textos un poco más jóvenes, pero no lo queríamos hacer de manera biográfica, queríamos hacerlo de una manera un poco más sutil. Entonces, como lo que testimonial, como un diálogo muy directo. Claro, y entonces fue como, ¿cómo lo hacemos? Y llamamos a autoras que nos encantan, que escriben ahora, que son nuestras amigas, que se las pueden encontrar en todos lados, en las ferias de libro, pero también en el camión, en el súper, etcétera, a que les pudieran contar cómo conocieron a sus autoras. Entonces, pues se creó un diálogo intergeneracional que fue acompañado por ilustraciones a cada paso. A partir de ese momento, nosotras cuando tuvimos el resultado, nos dimos cuenta que además de las autoras, hablando de otras escritoras, teníamos por ahí coladas a las abuelas, a las amigas, a las primas, a las tías. Y a esos otros pilares. Exacto, justo esos pilares que nos formaron toda la vida. Y fue así que entonces decidimos que el segundo volumen iba a tener, o sea, era necesario tener también esas historias. Y bueno, pues entonces La llama que nos ilumina fue pensado justo en eso que acabas de decir, en los pilares de nuestras vidas. Y están estos testimonios, hablaremos de la parte visual, pero cuéntanos quiénes cuentan sus historias y un poquito esas luces que nos iluminan en diferentes momentos de nuestras vidas. Fue muy lindo. ¿Y cómo se hace la selección además? Exacto, justo te iba a decir eso porque la selección viene de la admiración. Es decir, nosotras empezamos a idear, así a soñar, como con quién nos encantaría trabajar, ¿no? O sea, quiénes marcaron también nuestra vida, etcétera. Entonces empezamos a ver que no solo eran escritoras, que las amamos y que hay un montón de ellas en este libro, pero que también éramos cine, éramos teatro, éramos fútbol, ¿no? También éramos un montón de cosas. Entonces llamamos a Marina de Tavira, a Natalia Beristain, a Eli Guerra, a Abigail Mendoza, obviamente escritoras como Ave Barrera, Ana Clara Muro, Daniela Arrea, Gaby Jauregui. Julieta Fierro está que justo, aquí. Una de las personas que más admiramos era Julieta Fierro. Y pensábamos honestamente que nos iba a decir que no. O sea, porque tiene muchas cosas que hacer, pues. Claro, sí, exacto. Siempre fue una persona muy generosa, pero tenía que ver con esta capacidad de dar en todo momento. Cuéntanos cómo, Ari, antes ya lo habíamos mencionado, la parte visual es un libro que sí tiene que ver mucho con lo testimonial, con lo íntimo, pero está contado o tiene una edición que es como muy vistosa para que llegue, me parece, además a las lectoras más jóvenes. Sí, pensamos este libro para y desde las juventudes. Es decir, tenemos un comité editorial bebé, así le nombramos, sí, que nos está ayudando y nos ayudó muchísimo en todo el proceso, porque no solamente leyeron los textos, sino también se enfrentaron al diseño. Y era claro, wow, el color, claro, el diseño, la ilustración, la fotografía ahora. O sea, me parece que este libro está acompañado por las juventudes para que entonces realmente les hable a ellas. Cómo estas historias íntimas, personales, de figuras sí conocidas que cuentan su relación íntima con personas que no tenemos la menor idea quizás quiénes son, puede sumar para entender o para sumarse a estas luchas y las resistencias del 2025. Pienso que una de las maneras más fuertes que tenemos todas las personas, pero en especial las mujeres de resistir, es la memoria. Si no se nos olvidan muchas cosas, más bien nosotras somos las que guardamos muchas cosas. ¿No te pasa que la abuela guardaba el cachito de no sé qué, la receta, todas estas cosas que pertenecen al archivo histórico, el histórico que realmente forma una nación, está recargado en las mujeres, las abuelas, las tías, las amigas, etc. Claro. Y podemos ver, estamos hablando de lo material, sí, pero si buscamos, rascamos un poquito, lo inmaterial o lo emocional tiene muchísimo más que decirnos. Totalmente. Y para terminar, este es un libro para leer porque es testimonial, para ver porque tiene una edición muy vistosa, muy colorida, muy bonita, pero también lo podemos escuchar ahí. Sí, este libro, el primer volumen, tiene un podcast que se puede escuchar completamente gratuito, así nada más lo googlean y ahí está. Ahí vamos a tener la segunda parte, ¿no? Así de la conversación con aquellas escritoras que nos acompañaron, Olivia Terova, Mandititita, Clio Mendoza, Yasna Yelen Aguilar Gil, o sea, un montón de escritoras que nos acompañaron en tienen un montón de cosas más que contar. Pues escuchemos, leamos y además me parece que también es una provocación, una invitación para
Sí. acercarnos a la obra de las diferentes mujeres, que Totalmente. muchísimas de ellas, por supuesto, están publicadas. Ari Aquino, muchísimas gracias por estos minutos, Muchas por gracias a ti. compartirnos y hacernos parte de estas resistencias de hoy en día. Muchísimas gracias. Y con esto terminamos nuestra plática, pero seguimos conociendo y descubriendo algo de lo que sucede en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Plantear la idea de que la crisis climática sí es una realidad urgente, pero no un destino catastrófico, poniendo un énfasis especial en la forma de narrar, pero además de contagiar de que existe pues, la posibilidad de un cambio, es el objetivo del libro de la esperanza, y de todo ello platicamos hoy con su autor, Pablo Montaño. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, un gusto estar aquí contigo y poder platicar de esto. De esto que está presente en el libro, pero además a lo que te has dedicado durante mucho tiempo. Cuéntanos por qué es importante la esperanza en términos ambientales. Mira, cuando hablamos de cambio climático o de problemas ambientales, por lo general el ánimo es un ánimo deprimido, es un ánimo para abajo, porque es una conversación que nos cuesta mucho trabajo encontrar el por dónde, pareciera que está fuera de nuestras manos. Entonces, escribí este libro con la intención de justo dibujar esos caminos, dar a conocer o explicar de la mejor manera posible qué es lo que está ocurriendo con nuestro planeta, pero también cuáles son las vías o las alternativas que tenemos para responderle a esta crisis, ¿no? Porque lo que me interesa y lo que no solo yo, sino mucha gente plantea, es que necesitamos pasar una acción colectiva si queremos hacerle frente a este cambio climático. Y esto es posible, y así lo narras aquí, a través de la forma de narrar, de contar, es decir, no solamente decir que es algo que ya pasó, que está sucediendo y que no hay nada que hacer. Hay una batalla por las narrativas. Tú cuando tienes una noticia, cuando algo sucede, tienes muchas maneras de plantear esa misma nota y eso va a cambiar completamente qué tipo de alternativas o soluciones se van a dar. Entonces, cuando tenemos un cambio climático que nos lo pintan como un problema individual, donde toda la culpa es de cómo consumiste hoy, que si traes una botella de plástico, que si llegaste aquí en carro, pareciera que es un problema que tú estás provocando. Pero en realidad eso es un problema sistémico, es un problema que se provoca a partir de un modelo económico que exige crecimiento económico infinito, que exige que tengamos estas vidas rápidas donde pareciera que no hay tiempo para nada, donde tenemos una sola tarea que es consumir. Y contra eso va también este libro y creo que es una de las conclusiones a las que estamos llegando varios dentro del movimiento ambientalista y climático, que es, esto no es una cuestión nada más de dióxido de carbono. Es una cuestión de vida, de sustentos de vida, de salud, de vivienda, de tener tiempo para disfrutar. Contra todo eso va, digamos, la lucha climática también. ¿Cómo darle forma a esta percepción, pero que aborda, por supuesto, conocimiento, que es a lo que te has dedicado, y, digamos, transformarlo en alternativa, que se pueda leer a partir de un libro como este? Uno es entendiendo el problema, entendiendo claramente qué es lo que está ocurriendo. Y dos, es básicamente encontrando con quién puedo crear esas redes, crecer esas alianzas y pasar a la acción, porque hay una sensación como de pequeñez que tenemos que combatir y eso se combate en colectivo nada más. Claro, porque hablamos mucho sí de estas pequeñas acciones, pero luego está ahí esta narrativa de que no sirve de nada, porque lo que se necesita son políticas públicas y que no sirve de nada con lo que están haciendo los países más grandes y poderosos del mundo. Pero siempre hay algo que hacer. Digamos, una de las cosas que tiene el cambio climático es que afecta todo, ¿no? Entonces, no sé dónde vives tú, pero si es en Ciudad de México, si es en alguna zona ahí, va a haber algunas implicaciones y hay, digamos, luchas o batallas en las que tú te puedes sumar y en las que tú puedes ser una pieza clave para, digamos, enfrentar en lo que te toca a ti. A ti no te toca decidir la política energética de China, no está en tus manos, pero sí puedes aliarte y digamos, construir una red o construir un colectivo con quien puedes influir en cómo se distribuye el agua en la Ciudad de México o qué tipo de movilidad hay en tu colonia. Todo ese tipo de cosas pueden suceder y no son pocas. Si sumamos los muchos abajos, cambiamos estos panoramas grandes. ¿Cuáles son las evidencias para creer que hay un futuro posible, un futuro mejor con respecto al cambio climático? En el libro hablo de distintas, digamos, experiencias. Hay una que me encanta y que me echa a volar la imaginación, que son los pueblos cholultecas ahí en Puebla, en la Valle de los Volcanes, que cuando se quedan sin agua, que es un momento crítico para ellos, una crisis absoluta, deciden tomar la fábrica de la Bonafont. No recordarás esa noticia hace un par de años. Y después de que detienen la operación de extracción de agua de su manto acuífero, a los 2 días vuelve el agua, a los 2 días, a sus pozos de agua artesanales. A los 2 meses resurgen ríos, ojos de agua que no habían corrido en 20 años, rebrotan. Entonces digo que me echa a volar la imaginación porque me imagino cuántos ríos más están ahí latentes de volver a surgir si separan los modelos de extracción, si detenemos estas dinámicas que están, digamos, hiriendo constantemente a la tierra. Entonces sí, hay un daño y hay un impacto que ya provocamos, que es real y es grave.
pero también... Y lo estamos viviendo. Además. Sí, 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 pero también hay una posibilidad infinita de lo que podemos hacer si restauramos, de lo que podemos hacer si nos organizamos, si cambiamos estas prácticas que hemos normalizado y que nos han dicho que no hay nada que puedes hacer porque eres un individuo, ¿no? Y no tienes una voz más allá, poderosa. Digamos, de tu universo muy cercano. Exacto. Y bueno, una de las acciones que tomas precisamente es la publicación de este libro, pero además hay otro movimiento, digamos, más extenso allá fuera de esta feria del libro que tiene que ver con... La FIL Climática, exactamente. Hay, como parte de Conexiones Climáticas, que es la organización en la que yo participo, organizamos todos los años, este es el tercero, una FIL climática, que decimos es como la FIL pero de cambio climático, donde buscamos los títulos, las conversaciones que hablan y que apelan sobre cambio climático y, digamos, las concentramos en un programa pequeño que, digamos, todos los años se va renovando y hablamos sobre cambio climático, sobre los autores que en sus novelas o en libros distintos estamos hablando de este tema, de ese tema. Y eso, son conversaciones que se van complementando, enriqueciendo precisamente a través o a partir del interés de proponer nuevas alternativas. Exacto. Entonces, si están de nuevo aquí en la FIL el próximo año, busquen el programa alternativo de la FIL climática, porque también ahí hay otras conversaciones muy interesantes. Hay mil cosas que suceden aquí, hay muchísimas más que suceden afuera y además de las que podemos ser parte de forma consciente con respecto en particular al cambio climático. Muchísimas gracias, Pablo Montaño. Muchísimas gracias. Del libro de la esperanza climática. Y vamos ahora con más novedades de este encuentro editorial y tiene que ver con Libros UNAM porque presenta material de lectura y aquí los detalles. Hola, ¿qué tal? Soy Adolfo Córdoba, periodista, investigador, mediador de lectura especializado en literatura infantil y juvenil. Muy feliz de presentarles un nuevo material de lectura de esa colección emblemática que tiene ya tantos números de la UNAM. En esta ocasión de Marina Colasanti, una escritora brasileña y el primer material de lectura con un autor especializado en literatura infantil y juvenil. Es un motivo de mucha alegría que llegue a esta colección una autora como Marina, que recuperó la tradición del cuento de hadas europea desde una perspectiva latinoamericana, desde su sensibilidad en Brasil, con cuentos en donde el lenguaje realmente es una maravilla. Uno lee estos libros y es como una mordedura de serpiente, así decía Marina que quería que fuera su lenguaje, palpitante como una vena. Así que acérquense, búsquenlo, un precio muy económico, muy accesible y 9 de los mejores cuentos de hadas que yo he leído nunca. Terminamos así este recorrido por distintas reflexiones en torno al libro y a la lectura a las que nos acercamos de muchas maneras. Una de ellas es a través del periodismo cultural y terminaremos precisamente nuestro programa de hoy recordando a una de las personas más potentes, más importantes de este oficio, que es el de contar, el de compartir la cultura y quien falleciera recientemente. Recordemos a Huemanzin Rodríguez y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Que todos acá estamos para celebrar la vida de Hueman y sus aportes al periodismo cultural. Él decidió irse a ver las auroras boreales y te fue en una de ellas. Era una de las voces más representativas del periodismo cultural y una de las voces que sabía usar los géneros periodísticos. Y Huemanzin sabía hacer muy buenas crónicas televisivas. Era un chavo que desde chiquito estuvo en la televisión. Desde chiquito estuvo en medio de la música, en medio de la literatura, de la cinematografía, que creo que eso es algo que era su pasión. Para mí, sí fue un maestro en ese aspecto de, no, tienes que leer a Francis Mercado, que no lo has leído, ¿no? A Proust también lo tienes que leer. Y tenía una dicción diferente, y una manera de contártelo y de apoyarte. Entonces, bueno, habla de su compromiso, de un profesional de lo que hacía, el perfil que todos reconocen confirma eso, una persona dedicada apasionadamente al contenido de lo que trataba su trabajo. Él conocía de autores, él conocía de dramaturgos, él sabía de músicos y eso también es un asunto que todo el tiempo recordamos de Huemanzin Rodríguez. Su don de gente, su generosidad. Yo me quedo con esas conversaciones. Para mí ese es su legado, ¿no? Haber podido hablar con él, conocerle, más allá de esta labor estupenda que hacía en los medios,